Hace pocas horas, la Comisión de Fiscalización resolvió respecto de las pruebas de oficio que fueron presentadas por los miembros de la Comisión de Fiscalización, en este caso por los asambleístas Roberto Cuero, Gabriela Molina, Muentes, que también es del Partido Social Cristiano, y adicionalmente de Ana Belén Cordero y Fernando Villavicencio. Quiero comenzar por analizando estos dos últimos pedidos de información. Fernando Villavicencio utiliza los criterios de la Corte Constitucional y la ley a criterio y a su discrecionalidad, precisamente para tratar de favorecer a Guillermo Lasso y de sacarle a Lasso de este embrollo de juicio político. La semana anterior, recordemos, la Comisión de Fiscalización abocó conocimiento del juicio político y dispuso que se notifique a Guillermo Lasso y a los solicitantes para que se aperturara este proceso de 10 días, este plazo de 10 días, para que Lasso pueda contestar al juicio político y los solicitantes puedan presentar las pruebas que tienen a disposición para justificar el procedimiento de control político. Guillermo Lasso, arrogándose funciones y creyéndose juez, decidió primero aplicar el Código General de Procesos para otorgar 72 horas básicamente a los solicitantes para que individualicen la prueba, para que concreten los hechos, situación que no había sido solicitada por la Corte Constitucional. Posteriormente procedió, a través de algunos errores que a propósito emitió dos providencias que resultan ilegales, que resultan inconstitucionales, sustentadas básicamente en resoluciones que no los adoptó la comisión, sino que los adoptó el propio Villavicencio. Es decir, Villavicencio se cree el alfa y el omega de toda la comisión y respeta a los miembros de la comisión, toma decisiones por la comisión y adicionalmente nos mete en unos embrollos políticos y jurídicos. Por eso, el viernes anterior, el Consejo de Administración Legislativa resolvió llamar la atención a Fernando Villavicencio para que se restrinja y cumpla lo que dispone el 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es notificar con el inicio del juicio político a los solicitantes y al presidente Guillermo Lasso. El presidente Guillermo Lasso se nos adelantó y presentó un escrito a través de su abogado Edgar Neira, sin que tuviera y sin que fuera el plazo oportuno para realizarlo. Adelantó algunos temas de FLOPEC que lo único que hacen es buscar entorpecer este juicio político. Como les decía, el día de hoy, Ana Belén Cordero, en un escrito mal redactado, con faltas ortográficas, solicitó los estados económicos de FLOPEC desde el año 2010, todos los contratos de FLOPEC del año 2010, que es básicamente la intención del gobierno, tratar de salir al paso y decir que todo es culpa del correísmo, que todo es culpa de Rafael Correa, del gobierno de Correa, para eludir la responsabilidad de Guillermo Lasso. ¿Cuál era el problema? El problema es el mismo que tenía Villavicencio. ¿Y quién hizo una situación similar? Es decir, solicitó pruebas, primero, referentes al año 2010. Segundo, referentes a Petroecuador, cuando días anteriores el mismo Villavicencio dijo que tenía que regirse a los temas de FLOPEC. Y tercero, respecto de otros contratos de transporte de barcos que no son necesariamente los correspondientes a Amazonas Tanker. ¿Cuál es la intención de ellos? Básicamente boicotear el proceso de juicio político. Por eso, el día de hoy, la mayoría de la Comisión de Fiscalización, con 5 votos a favor y 4 en contra, rechazó el 80% de las pruebas de Fernando Villavicencio y la totalidad de las pruebas de Ana Belén Cordero, sustentándose en que hay que respetar lo establecido por la Corte Constitucional, que las pruebas y los hechos deben corresponder a FLOPEC, que el marco o la temporalidad es del 2020 hacia adelante, y adicionalmente a ello que no puede distraerse ni a la opinión pública, ni a la ciudadanía, ni a los comisionados con pruebas impertinentes, extemporáneas y que son ajenas al juicio político. El día de hoy Villavicencio alegó que se está tratando de oscurecer el proceso de investigación, pero como todos sabemos, estas son las argucias y las leguleyadas de Fernando Villavicencio, que vez tras vez trata básicamente de defender a Lasso a través de argucias. Y cuando las argucias y los fundamentos no les son útiles, recurre, como el pasado fin de semana o el pasado feriado,
a demostrar su lenguaje soez, procaz y vulgar. Esa es la desesperación de los defensores del gobierno que día a día van viendo cómo la Constitución, la ley y la razón avanzan y dan la razón a quienes solicitaron el juicio político. Ahora está en manos de la Asamblea Nacional, quien tendrá dentro de los próximos días, básicamente dentro de la comisión, ventilarse las pruebas de cargo, las pruebas de descargo, las comparecencias y evidentemente la elaboración del informe para que pase al Pleno. A través de algunos medios de comunicación se ha dicho que se tiene 99 votos, se necesitan 92 para la censura y destitución de Guillermo Lasso. Momentos complicados para el primer mandatario, que hasta el momento le debe una explicación al país sobre el esquema de corrupción en Flopec, sobre el tema de Hernán Luque Lecaro y el manejo de las empresas públicas, sobre la muerte de Rubén Cherres y la penetración de la mafia albanesa para la configuración del narcoestado. Quiero finalizar mi editorial poniéndoles únicamente un dato. Hugo Aguiar, antes de ser gerente de Petroecuador, fue asesor de Guillermo Lasso y cercano a Fabián Pozo, exsecretario jurídico de la presidencia. Lo mismo ocurrió con Osvaldo Rosero y con el actual gerente de EMCO, José Joaquín Ponce. ¿Qué tienen en común los tres? Fueron asesores de la presidencia de Guillermo Lasso. Juzguen ustedes mismos si los asesores de Guillermo Lasso, que ahora son gerentes de las empresas públicas, cercanas a Fabián Pozo, exsecretario jurídico de la presidencia, hombre de confianza de Guillermo Lasso, esposo de Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, no son meras especulaciones o en realidad estamos hablando básicamente de estos esquemas de corrupción enquistados en el gobierno.